Hola, buenas tardes. La idea de la charla es más o menos hacer una pequeña revisión sobre las pruebas de función hepática y su significado cuando están alteradas. El primer caso es un paciente masculino de 33 años. Es un hombre que viene por un cuadro de 8 días de dolor abdominal generalizado asociado a astenia, a adinamia, mialgias, fiebre subjetiva, 2 episodios de vómito, acolia e ictericia. Dentro de los dentro de los antecedentes personales, nunca había sufrido de ninguna enfermedad, no lo habían operado, nunca había recibido ninguna transfusión. Como relevante, tenía un consumo importante de licor, cada 8 días hasta la embriaguez por 5 años, pero desde hacía varios años no consumía licor, fue fumador y tenía relaciones sexuales de riesgo hasta hace un año. Relaciones sexuales sin preservativo, pero relaciones heterosexuales. Al examen físico tenía unas escleras ictéricas, el cuello sin adenopatías, la auscultación cardiopulmonar era completamente normal, el abdomen tenía dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y el epigastrio, pero sin irritación peritoneal, las extremidades eran normales, en el sistema nervioso central no tenía signos de encefalopatía hepática, no tenía asterixis, no estaba con focalización, orientado en las 3 esferas y una ecografía de abdomen que era completamente normal. Vamos a mirar los exámenes, los que pongo entre paréntesis son los parámetros de laboratorio reportados como normales para cada una de las pruebas. Llegó con una AST en 1800, una ALT en 2373, una fosfatasa de 112, una gamma de 275, una bilirrubina total de 11 con una directa de 8, un TP con un INR de 1.34, una albúmina de 4.3 y un hemograma completamente normal. Entonces, con base en el caso clínico que les presenté, vamos a mirar la pregunta. Según el caso clínico presentado, este paciente con transaminasas elevadas, más de 10 veces el valor normal, para ustedes, ¿cuál sería el patrón de injuria hepática que presenta dicho paciente? ¿Es un patrón hepatocelular? ¿Es un patrón colestásico? ¿Es un patrón mixto o un patrón infiltrativo? Si quieren, voten. El 61% de los asistentes dicen que el patrón es hepatocelular, el 26% dicen que es un patrón mixto, el 11% hablan de un patrón colestásico y nadie hace referencia a un patrón infiltrativo. Ya vamos a ver por qué, pero este es un patrón más de predominio hepatocelular, es un paciente al cual se le hacen paraquímicos y se le encuentra que tiene un FLAIR o una descompensación aguda de una hepatitis B. Entonces, para continuar, las pruebas de función hepática son fundamentales no solo para el diagnóstico del manejo de las enfermedades hepáticas, sino también que nos sirven para orientarnos un poquito al tipo de patología o al tipo de enfermedad que produce dicha alteración. La idea es que no nos basemos solamente en exámenes de laboratorio, que utilicemos la historia clínica como marco fundamental para poder hacer el diagnóstico, siempre evaluando las comorbilidades de los pacientes, si los pacientes son obesos, son diabéticos, tienen hiperlipidemia, si los pacientes tienen factores de riesgo para hepatitis virales, como son el uso de drogas intravenosas, que hayan recibido tatuajes, piercing, que hayan recibido transfusiones antes de los años 90, o si los pacientes tienen algún tipo de síntoma que le ayuden a enfocarse al origen de la etiología. Es decir, si vienen con náusea, con fiebre, con vómito, con malestar general, con ictericia, serán unas hepatitis virales. Si el paciente viene con una ictericia y una pérdida marcada de peso, será un origen neoplásico la causante de estas alteraciones, o si el paciente viene con sintomatología de obstrucción, que pueden ser dolor en el hipocondrio derecho, que se ponga ictérico, que empiece con náusea, con vómito y con fiebre, nos ayudan mucho como para tratar de enfocar el tipo de patología que está sufriendo el paciente. A la hora de hacer el examen físico es fundamental buscar si hay signos o no de hepatopatía crónica, porque no es lo mismo enfocar un paciente que ya tiene signos de que tenga una enfermedad hepática de base a un paciente con una enfermedad aguda, ¿cierto? Mirar que no tenga ginecomastia, que no tenga crecimiento de las parótidas, que no tenga pérdida del vello, ¿sí? Las imágenes son fundamentales en muchos de los casos y nos ayudan a hacer un diagnóstico adecuado
Y la biopsia hepática es el gol estándar para hablar el grado de inflamación o de fibrosis que hay en el hígado, y nos sirve también en muchas patologías, no solamente para hacer el diagnóstico, sino para evaluar la respuesta al tratamiento. Sin embargo, no la hacemos de protocolo en la gran mayoría de las patologías, porque con los estudios diagnósticos, en la gran mayoría de los casos, encontramos la causa de la alteración. Entonces, a grandes rasgos, los patrones de injuria hepática se dividen en dos, en el hepático y en el colestásico. Sin embargo, algunos autores hacen referencia a patrones mixtos y patrones infiltrativos. Cuando uno habla de un patrón hepático o un patrón hepatocelular, es el que se caracteriza fundamentalmente por una elevación marcada de las aminotransferasas con una fosfatasa que puede ser normal o ligeramente elevada. Y cuando uno hace la relación entre la ALT y la fosfatasa, esta relación da más de 5 veces, ¿sí? Cuando hablamos ya de un patrón colestásico, es un patrón en el cual las aminotransferasas son normales o ligeramente elevadas, con una fosfatasa alcalina que está marcadamente elevada y una relación ALT-fosfatasa menor de 2. Los patrones mixtos son patrones en los cuales las enfermedades tienen alteración de ambas enzimas, tanto elevación de aminotransferasas como de fosfatasa, y en ellos la relación entre ALT y fosfatasa es entre 2 y 5 veces cuando uno hace la relación. Existe un patrón infiltrativo, eso no lo mencionan en todas partes, algunos autores hacen mención de él, y es cuando el tejido hepático es reemplazado, sea por sustancias que se infiltran o se meten dentro del hígado, o por lesiones ocupantes de espacio que desplazan los hepatocitos y generan una alteración en el perfil hepático. Característicamente, el patrón infiltrativo es una fosfatasa y una gamma ligeramente elevadas, a veces puede tener las transaminasas también ligeramente elevadas. Sin embargo, lo más característico es que la bilirrubina es completamente normal. Estos patrones infiltrativos se ven en enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la tuberculosis, enfermedades infecciosas infiltrativas como la histoplasmosis, o también en neoplasias, no solo primarias de hígado, sino también metastásicas, o leucemias, linfomas, hipernefromas que hacen compromiso dentro del hígado. Los marcadores de injuria hepatocelular, como les había mencionado, son fundamentalmente las aminotransferasas. Ellas hablan de un daño directo sobre el hepatocito, son indicadores de actividad microinflamatoria y son las que normalmente nosotros solicitamos cuando estamos sospechando que los pacientes tengan una alteración de tipo hepatocelular, o sea, daño directo sobre el hepatocito. Existen dos aminotransferasas que utilizamos normalmente. La ALT es una aminotransferasa que es hepatoespecífica. ¿Por qué? Porque se produce en su mayor proporción dentro del hígado. Es muy escasa la producción que se da en otros tejidos diferentes al hígado, por eso les digo que es más hepatoespecífica, pero puede verse alterada dependiendo de ciertas cosas. El género, los hombres tienen niveles de ALT un poco mayores con respecto a las mujeres. La presencia de obesidad puede hacer que se suban los niveles. La hora o el momento del día en el que se toman los exámenes, generalmente en la tarde, hay una variación como el ciclo de producción de la ALT y son mayores los valores en la tarde con respecto a la noche o la madrugada, y se encuentra únicamente en el citoplasma de los hepatocitos. La AST es otra de las enzimas que utilizamos. No es hepatoespecífica porque se puede producir en muchos otros tejidos, fundamentalmente en el hueso, la placenta, en el hueso, la placenta y en muchos otros órganos, sobre todo en el músculo cardíaco, en el músculo liso o en el músculo estriado. Por eso hace que cualquier alteración mínima de la AST, no siempre uno tenga que pensar que los pacientes tienen una enfermedad hepática. Hay que mirar el contexto general y siempre excluir otras causas. Puede ser mayor, hasta 15 veces mayor en los pacientes que son afrodescendientes, hombres afrodescendientes, con respecto a las basales normales. Se encuentra en un 30% en el citoplasma y en un 70% en la mitocondria. Es por eso que los pacientes con enfermedad hepática alcohólica elevan más la AST, porque el alcohol actúa directamente sobre la mitocondria,
destruyéndola o dañándola, y es por eso que los pacientes que tienen enfermedad hepática alcohólica, los niveles de AST son mayores. Cuando tengo una relación AST mayor que sobre ALT mayor de 5, con una ALT que es casi normal o ligeramente aumentada, esto sugiere que la causa de la elevación de la AST es extrahepática, ¿sí? Y en estos pacientes siempre debo interrogar que no hayan tenido un trauma, una rhabdomiolisis, o que no vengan de un ejercicio extenuante previo a la realización de las pruebas. Los pacientes con hepatitis alcohólica, con enfermedad hepática alcohólica, normalmente las transaminasas son por debajo de 300 o de 400. Una manera que nosotros utilizamos para saber si la causa es enfermedad hepática alcohólica es hacer la relación de AST sobre ALT. Cuando es mayor de 2, sugiere que el origen de la alteración es enfermedad hepática alcohólica, y cuando es mayor de 3 es altamente sugestiva de esto. Existen múltiples patologías que nos pueden elevar las aminotransferasas. Generalmente las agrupamos dependiendo del grado de elevación de las mismas. Las elevaciones leves, que son por debajo de 300 o menos de 5 veces el valor normal, son muy específicas. Pueden ser por cirrosis, pueden ser por hígado graso no alcohólico. Las hepatitis B o C pueden dar elevaciones leves, la hemocromatosis y la enfermedad del Wilson. Pero elevaciones muy marcadas, es decir, más de 1000 de aminotransferasas o más de 15 veces el nivel superior normal de las aminotransferasas, siempre le hablan al niño de algo muy tóxico, de algo muy malo en el hígado. Generalmente están asociadas a hepatitis virales agudas, A o B principalmente, asociadas a drogas, a toxicidad por drogas o por medicamentos. Siempre tener en cuenta qué medicamentos toman los pacientes. Los antiepilépticos, muchos de los antiepilépticos producen hepatotoxicidad. Los anticonceptivos orales pueden producir hepatotoxicidad. Algunos antibióticos pueden producir hepatotoxicidad. La injuria o la hepatitis hipoxicoisquémica generalmente tiene un antecedente o un paciente que no ha tenido o que viene de un choque hemorrágico o de un shock séptico, ¿sí? Que ha estado críticamente enfermo, que ha necesitado probablemente uso de vasopresores, y eso le ayuda a enfocarse un poquito, que es hepatitis hipoxicoisquémica. La enfermedad de Wilson fulminante, que no es como la presentación típica clara de los pacientes con Wilson, pero cuando se presenta de esta manera puede llegar a tener transaminasas muy elevadas. Los golpes de calor, que nosotros normalmente pues no sufrimos de este tipo de patologías, o la hipertermia maligna. Y ya valores moderados en las transaminasas, que son valores entre 5 y 15 veces el valor normal, encontramos que son muchas las patologías que nos pueden dar este valor. Pero también hay otras patologías que no son de origen hepático, que nos pueden producir elevaciones leves o moderadas de las pruebas de función hepática, como son todas las enfermedades tiroideas, el hipo o el hipertiroidismo, la enfermedad de Addison, la enfermedad inflamatoria intestinal y las enfermedades celíacas. Entonces se deben tener en cuenta, por eso les decía, con la historia clínica de los pacientes, estos antecedentes para poder definir si las alteraciones pueden ser secundarias a esto y no por una enfermedad hepática específica. Estas vamos a ver como ya más a granel las enfermedades que producen elevación de las pruebas de función hepática. La toxicidad por drogas o medicamentos no solo es el medicamento como tal y la dosis que consumió, sino el daño potencial que puede hacer sobre el hígado. En general, la que más manejamos nosotros es acetaminofén. Se caracteriza por tener unos niveles de transaminasas por encima de 500, y siempre debe haber una correlación entre los niveles de acetaminofén en sangre y la ingesta o la historia de ingesta. No todas las ingestas son intencionales, no todos son intentos de suicidio. Tenemos muchos pacientes adultos mayores que muchas veces suman una fórmula con otra de distintos especialistas y que consideran que eso es normal. Si uno me mandó acetaminofén y el otro también, pues voy juntando y terminan tomando dosis tóxicas del mismo acetaminofén porque no entendieron que no era sumar acetaminofén, sino que era pues, a una dosis establecida. Las hepatitis agudas virales, como les decía, tanto la A como la B, se caracterizan por tener unos niveles muy altos de transaminasas, en donde la ALT es mayor que la ST. En ellos siempre hay que tener en cuenta los factores de riesgo que les había mencionado y pedir las serologías virales correspondientes para poder tratar de aclarar el diagnóstico. La hepatitis hipoxicoisquémica, como les decía, siempre tener en cuenta los pacientes que han tenido algún tipo de choque. El pronóstico en general es muy bueno si se corrige la patología de base,
Es decir, si llegó sangrando, se transfundió, se le pusieron líquidos y eso mejoró, el hígado va a mejorar. Distinto a los pacientes que tienen, por ejemplo, shock séptico refractario, que no mejoran a pesar de los antibióticos y todo, no van a mejorar no porque el hígado no mejore, sino porque la enfermedad de base no se logró corregir y eso desencadenó pues que el hígado terminara de funcionar. Como les decía, la hepatitis alcohólica tiene niveles menores de 300 de 400 y en la obstrucción biliar aguda, en los casos iniciales, dependiendo del tipo de obstrucción, del tamaño del cálculo o del compromiso que haya, pueden haber elevaciones tan marcadas hasta de 1000 de transaminasas y generalmente una vez se resuelve la obstrucción, el hígado queda completamente normal. En los pacientes con hígado graso no alcohólico, que es la patología de moda, y yo creo que va a ser la principal causa de trasplante a futuro por la obesidad, el sedentarismo, la dislipidemia y la diabetes que están manejando y que va en aumento en los pacientes, normalmente se caracteriza por niveles de transaminasas por debajo de 300, la ALT siempre va a ser mayor que la AST, y lo que les decía, tiene un antecedente de obesidad, de dislipidemia y de diabetes. En las hepatitis autoinmune es otra de las patologías que normalmente cuando se presentan agudos tienen unos niveles muy altos de aminotransferasas mayores de 2000. Esta es una patología que nosotros normalmente logramos al diagnóstico por descarte, miramos que no tenga otras enfermedades que nos puedan producir esta alteración y nos basamos siempre como en ciertos indicadores. Son mujeres jóvenes entre 30 y 50 años y que normalmente uno les tiene que interrogar si tienen antecedentes de alguna otra autoinmunidad, un lupus, una artritis, el mismo hipotiroidismo con una enfermedad de Hashimoto. Cuando uno ya tiene una primera autoinmunidad, le aumenta el riesgo de que desarrolle cualquier otra autoinmunidad, o sea, se va volviendo como sumatorio. Entonces uno puede tener un hipotiroidismo con un Hashimoto y más adelante hacer una hepatitis autoinmune. Y el diagnóstico lo hacemos fundamentalmente con los niveles de autoanticuerpos. Como les decía, existen otras patologías, la hemocromatosis y el Wilson, pero no son normalmente las que manejamos, pues no son las más comunes. Cuando ya uno habla de un patrón colestásico, que vamos a ver que el 11% dijo que era colestásico, los patrones colestásicos lo que hablan es de un proceso de alteración o problemas en la secreción de la bilis, sea de origen intra o extrahepático, sea porque haya una obstrucción o porque haya una inflamación o una infiltración en las vías biliares que produzca una elevación fundamentalmente de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina no es hepatoespecífica, uno la puede encontrar en la membrana canicular de los hepatocitos, pero también la puede encontrar en los osteoblastos, en el borde del cepillo del intestino delgado, en el túbulo contorneado proximal, en la placenta y en los glóbulos blancos. La fosfatasa alcalina tiene una vida media corta, generalmente de 3 a 7 días. Encontramos pacientes con ciertos grupos de sangre en los cuales los niveles de fosfatasa se pueden aumentar luego de comidas copiosas con alto contenido de grasa, como son los pacientes con el grupo O o con el grupo B. Entonces, eso es importante a la hora de uno revisar los exámenes. La edad, generalmente los niveles de fosfatasa son mayores en los adultos mayores de 60 años y esto es normal y fisiológico. En el tercer trimestre del embarazo hay un mayor paso placentario del bebé hacia la madre de fosfatasa y esto puede hacer elevación de la misma sin que tenga ninguna alteración dentro del perfil hepático normal de la madre. Existen otras patologías que alteran, sea que lo suban o lo bajen. Generalmente las que lo suben pueden ser la falla cardíaca, la cirrosis per se, las hepatitis virales, el hipertiroidismo como tal también sube los niveles de fosfatasa. Y encontramos otras que disminuyen los niveles de fosfatasa, como son la anemia perniciosa, el hueso adinámico que desarrollan los pacientes renales crónicos cuando están ya en hemodiálisis, o incluso el hipotiroidismo disminuye los niveles normales de fosfatasa en los pacientes. Y lo que les decía, para poder definir si es un patrón colestásico, siempre utilizamos la relación ALT sobre fosfatasa para poder definir si es realmente colestásico o no. Cuando uno tiene una fosfatasa elevada, ¿qué hace? ¿Será que sí? ¿Será que no es del hígado? Nosotros nos apoyamos en otras dos enzimas que son también más hepatoespecíficas y que nos ayudan a corroborar que la elevación de la fosfatasa sí sea originada dentro del hígado.
Entonces tenemos la gamma-glutamiltransferasa, que se produce fundamentalmente en el hígado, pero también se produce en el páncreas, en el intestino, en el vaso y en el riñón. Mínimas lesiones o mínimas injurias a nivel de los hepatocitos o de estos tejidos producen una liberación importante de gamma-glutamil, lo que la hace altamente sensible, pero con baja especificidad, porque con cualquier injuria, así sea mínima, se pueden elevar. Puede encontrarse elevada entre un 20 y un 30% de los pacientes que tengan enfermedades no hepáticas, como la diabetes, el EPOC, la enfermedad renal y el hipertiroidismo. Es inducida por medicamentos y por alcohol, es decir, el uso de alcohol y ciertos medicamentos como los barbitúricos, algunos antiepilépticos, los anticonceptivos orales, pueden inducirla y generar elevación sin que realmente esté relacionada con un daño directo dentro del hepatocito. La 5-nucleotidasa es otra de las enzimas que utilizamos. Esta se encuentra en múltiples órganos, pero fundamentalmente en la membrana canalicular de los hepatocitos, por lo cual es mucho más específica de un daño hepático como tal a que sea originada en otros tejidos. No es inducida por drogas o medicamentos, es decir, si un paciente puede estar consumiendo 3, 4 antiepilépticos, si la 5-nucleotidasa está normal, sabemos que no tiene nada, o si está alterada, sabemos que no tiene nada de relación con el uso de dichos medicamentos. Su importancia radica en que tiene un valor predictivo alto, hasta un 86%, para ayudarnos a detectar metástasis hepáticas. Sin embargo, normalmente no la utilizamos porque no es tan fácil para los laboratorios su procesamiento. Entonces, cuando uno tiene colestasis, es decir, una fosfatasa elevada con una gamma elevada, tiene uno que tratar de distinguir si el origen de esta colestasis es intra o extrahepático. Esto no se hace con exámenes de laboratorio, se hace con imágenes, ¿sí? Entonces, las causas de colestasis intrahepática son enfermedades en las cuales hay inducción por medicamentos, como les decía. La sepsis y el uso de nutrición parenteral producen colestasis intrahepática, pero también enfermedades donde se dañan los conductos pequeños, como son la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante o las enfermedades infiltrativas que ya les había mencionado anteriormente. Las causas de colestasis extrahepática en la gran mayoría de los casos son causas de tipo benigno y se deben a una obstrucción de la vía biliar por una coledocolitiasis. En algunos casos es secundaria a colangitis esclerosante y en menor de los casos es secundaria a neoplasias. Pero en las neoplasias siempre hay que tenerlas en cuenta en un paciente que tenga un patrón colestásico y que venga con ictericia y con una pérdida de peso. Y las dos neoplasias fundamentales que nos generan patrón colestásico extrahepático son el cáncer de páncreas y el colangiocarcinoma. Entonces, cuando ya tenemos un paciente con una elevación de la fosfatasa, lo que miramos es si el patrón es colestásico. ¿Por qué? Porque le hicimos la gamma y la 5-nucleotidasa y los dieron elevadas. Entonces, en estos pacientes la idea es siempre hacerles un ultrasonido o una ecografía de abdomen para poder definir si la vía biliar está dilatada. Si la vía biliar está dilatada, ya estos pacientes requieren estudios imagenológicos adicionales, como son la resonancia, la colangioresonancia o una CETRE para evaluar la vía biliar y de una vez realizar la extracción de los cálculos. Cuando la vía biliar es completamente normal, hay que revisar toda la lista de medicamentos que los pacientes consumen y realizar anticuerpos antimitocondriales para descartar cirrosis biliar primaria y en muchos casos considerar la necesidad de realizar biopsia para poder esclarecer el diagnóstico. Cuando ya hablamos del metabolismo como tal del hígado, lo evaluamos con la bilirrubina. La bilirrubina se produce por la degradación de los glóbulos rojos. Lo que hacemos con ellos es utilizar el grupo hemo y se transforma. Yo no me voy a sentar a darles clases sobre eso, pero fundamentalmente lo que debemos saber es que hay dos tipos de bilirrubina: la bilirrubina directa conjugada y la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta es la que se encuentra en mayor proporción, es la que es liposoluble, pero no es soluble en agua. Entonces la bilirrubina indirecta siempre tiene que ir o viajar en la sangre unida a la albúmina. Es por eso que en muchas patologías puede permanecer alta. ¿Por qué? Porque mientras se termina la albúmina o se degrada la albúmina, que dura más o menos 21 días,
es el tiempo que puede prolongarse una hiperbilirrubinemia en sangre a pesar de que ya se haya resuelto una hepatitis o una obstrucción dentro del hígado. La bilirrubina los niveles de bilirrubina se basan fundamentalmente en un balance entre la producción de la bilirrubina, el transporte plasmático y la depuración de la misma por los hepatocitos. Entonces, todas las patologías que generen un aumento en la producción, sea por un aumento en el recambio de los glóbulos rojos, las anemias hemolíticas, la resolución de los hematomas, generan alteraciones en la toma, conjugación o excreción de la bilirrubina, que vamos a ver un poquito más adelante, producen alteraciones en los niveles de bilirrubina. Y cuando hay un problema en la liberación de la bilirrubina directa o indirecta por un daño directo sobre los hepatocitos o sobre las vías biliares, nos va a producir hiperbilirrubinemia. Cuando uno tiene una hiperbilirrubinemia, lo que tiene que hacer fundamentalmente es mirar si hay alteración o no de las otras enzimas hepáticas. Si las otras enzimas están alteradas, ya miramos hacia qué lado se nos enfoca, hacia un patrón hepatocelular, como lo habíamos visto, o sea, hacia un patrón colestásico, y seguiríamos los algoritmos según lo que ya habíamos visto anteriormente. Pero si tenemos solamente hiperbilirrubinemia aislada, hay que mirar si es expensas de la directa o de la indirecta. Cuando es expensas de la indirecta, normalmente, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que pensar es que tenga una hemólisis, ¿sí? Interrogar a los pacientes si han tenido algún tipo de alteración o alguna otra cosa que les llame a uno la atención, han hecho infartos pulmonares, son de raza negra, ya tienen diagnóstico de enfermedad de células falciformes, que le hablen a uno de hemólisis y un recambio celular de los glóbulos rojos importante. Si eso es positivo, o sea, si hay algún tipo que le sugiera a uno que hay hemólisis, pues ya tocaría remitirlo directamente donde el hematólogo para que estudie todas las causas de hemólisis en los pacientes. Pero en cambio, si tenemos que todos los estudios de hemólisis son completamente negativos, no hay ninguna otra alteración en las pruebas de función hepática, deberíamos considerar que los pacientes tienen o cursan con un síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es una patología benigna que se puede presentar hasta el 5% de la población, en donde hay una alteración, la enzima que hace la conjugación de la bilirrubina se agota por periodos de estrés, periodos de ayuno, después de consumo importante de alcohol. Entonces esos pacientes son los que le dicen a uno, doctora, estuve estudiando anoche y me levanté amarilla, o estuve tomando unos traguitos y me levanté amarillo, o estuve haciendo mucho ejercicio, no estaba durmiendo bien y me levanté amarillo, ¿sí? Y en el día, después de una actividad normal, fue desapareciendo lo amarillo que me levanté y no me dio absolutamente nada más. Entonces en esos pacientes siempre debemos considerar el síndrome de Gilbert. Cuando ya tenemos que la hiperbilirrubinemia en las expensas de la directa, esto generalmente habla de algo en los hepatocitos, ¿sí? Algo directamente en los hepatocitos, pero no siempre tiene que ser una enfermedad hepática. Existen patologías benignas, como son el Billing-Johnson o el Rotor, que se comportan exactamente iguales al síndrome de Gilbert. Patologías benignas que producen una elevación de la bilirrubina directa sin ninguna otra alteración en el perfil hepático, que se alteran por estrés, por ayuno, por licor y que conllevan un curso muy benigno en los pacientes. Para ya hablar un poquito más de la función sintética del hígado, tenemos dos exámenes. Uno es la albúmina y el otro es el TPO-INR. ¿Por qué? Porque se producen fundamentalmente en este nivel. Entonces la albúmina, como les he mencionado ahorita, tiene una vida media larga, generalmente de 21 días. Es por esto que no es un indicador de enfermedades hepáticas agudas, sino de enfermedades hepáticas crónicas, y existen otras patologías como la desnutrición, las infecciones, el síndrome nefrótico, los grandes quemados o las enteropatías perdedoras de proteína que pueden alterar los niveles de albúmina. La albúmina es un factor pronóstico en los pacientes con hepatopatía crónica o con cirrosis y es un indicador de mal pronóstico en los mismos. El TP o el INR es producido en el hígado, es de los factores de la coagulación vitamina K dependientes. Al ser vitamina K dependientes, como el 2, el 5, el 7 y el 10, lo mismo que la proteína C y S, dependen fundamentalmente de la función del hígado. Función del hígado alterada, TP prolongado, ¿sí? Tiene una vida media muy corta, por eso su utilidad es tan importante en los pacientes con enfermedades hepáticas agudas. Elevaciones de un TP más de 5 segundos el valor normal o un INR mayor de 1,5 son factores de mal pronóstico en una enfermedad hepática de cualquier etiología de tipo agudo.
Pero también existen otras patologías como la desnutrición, la malabsorción y la colestasis severa, en donde hay una alteración de la absorción de las vitaminas liposolubles. Esto genera disminución de la vitamina K y prolongación del TP. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto a la hora de hacer el diagnóstico y a la hora de investigar los antecedentes de los pacientes. Este es un resumencito más o menos de los patrones como se les había definido. El patrón hepatocelular, generalmente en agudo, un patrón hepatocelular es toxinas, medicamentos, virales y tóxico isquémico. Y cuando ya hablamos de un patrón colestásico, miren que inicialmente, cuando uno empieza con un patrón colestásico, puede tener en el momento agudo las aminotransferasas elevadas, pero cuando ya es algo más crónico, las aminotransferasas son normales o ligeramente elevadas y la fosfatasa alcalina está aumentada, con una bilirrubina aumentada. En el patrón infiltrativo, que acuérdense que les había dicho anteriormente, tiene aminotransferasas más o menos normales, fosfatasa que está elevada 3, 4 veces, pero con una bilirrubina completamente normal. Y por último, para que ya dejemos la charla académica y pasemos a la parte más chévere, que son los casos, hablarles un poquito de los marcadores no invasivos de fibrosis. Y como les decía anteriormente, el gol estándar para evaluar fibrosis es la biopsia. Sin embargo, ya contamos con ciertos exámenes no invasivos para evaluar el grado de fibrosis en el hígado. Dentro de ellos están un panel serológico y un panel radiológico. El panel serológico mide enzimas de citólisis, de colestasis, de función hepática, de hiperesplenismo. El más utilizado, el que más conocemos en este momento, es el FibroTest, en el cual le hacen un examen de sangre a los pacientes. Ellos miran la gamma, la bilirrubina, la apolipoproteína A1 y otras enzimas y establecen un valor de fibrosis dependiendo de esos exámenes para definir si el paciente tiene o no signos sugestivos de fibrosis. Y el panel radiológico se utiliza fundamentalmente con la elastografía por ultrasonido o el FibroScan. Ellos se basan en que un hígado duro transmite más rápido o en forma más rápida las ondas que un hígado elástico o un hígado normal. Entonces lo que hace uno es utilizar por medio de la ecografía un aparato que transmite las ondas y mide el grado de fibrosis dentro del hígado dependiendo del tiempo que se demore esta onda en atravesar el hígado. Y la elastografía por resonancia, que tiene más o menos el mismo principio, se miden ondas que pasan a través del hígado, pero con imágenes de resonancia, y son muy útiles para tratar de evaluar la fibrosis, sobre todo en los pacientes con hepatitis C. Es como en los que más se han validado los estudios no invasivos de fibrosis. Bueno, y ya para terminar, seguimos con la parte chévere y la parte interactiva. Ya vimos más o menos cuáles eran los patrones, cómo se comportaban, y vamos a ver tres casitos clínicos más para que tratemos de mirar para nosotros qué tipo de patrón compromete cada uno de los pacientes. Entonces, esta es una paciente de 55 años, hace 3 años viene con un prurito generalizado que le venía manejando dermatología, con medicamentos tópicos y con antihistamínicos orales. Sin embargo, porque no venía mejorando, pues el dermatólogo decidió hacerle estudios adicionales, le pidió unas pruebas de función hepática, las encontró alteradas y las remitió al servicio de patología. Como importante, la paciente es diabética e hiperlipidémica, pero los otros antecedentes pues eran negativos. Al examen físico completamente normal, lo único que tenía alterado era la piel, que se veía una piel dura como cartonada, queratóxica, con muchos signos de rascado. Y los exámenes de laboratorio tenía una ST en 263, una ALT en 274, una fosfatasa en 1506, una gamma en 1200, bilirrubina total en 138, un INR normal, una albúmina normal y un hemograma completamente normal. Entonces ya seguimos con la segunda pregunta. Para ustedes, ¿cuál perfil de injuria hepática corresponde a este caso clínico en particular, en donde la fosfatasa y la gamma están elevadas más de 10 veces el valor superior normal? Para que voten. Exactamente, perfecto. Por lo menos al 80% le quedó claro que este es un patrón de predominio colestásico. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene ligera elevación de las transaminasas, lo que predomina es elevación de la fosfatasa y la gamma, y la bilirrubina está ligeramente aumentada. Entonces es un patrón colestásico.
Cuando se le hacen los estudios adicionales y se enfoca a esta paciente se le hace el diagnóstico de una hepatitis autoinmune más una cirrosis biliar primaria. Entonces tenía lo que para nosotros consideramos un síndrome de overlap o una sobreposición, y es cuando hay dos etiologías autoinmunes dentro del hígado. Seguimos con el tercer caso, una mujer de 24 años con un mes de malestar general, astenia, anemia, hiporexia, náusea y vómito. Desde hace una semana se ve ictérica, ha tenido algo de diarrea, sin moco ni sangre. Como antecedente importante, tenía un hipotiroidismo y había presentado 2 abortos no involuntarios. Y llamativamente su hermana tenía una enfermedad, un síndrome de Sjögren y una artritis reumatoidea juvenil. Al examen físico tenía escleras ictéricas, hepatomegalia 3 centímetros por debajo del reborde costal, sin dolor a la palpación, un examen neurológico normal y una eco de abdomen que mostraba un hígado con una ecogenicidad heterogénea, con unas pruebas de función que mostraba AST en 821, ALT en 539, fosfatasa en 572, gamma en 469, bilirrubina en total de 9, directa de 7, INR de 1,1, una albúmina de 2,2 y un hemograma que era completamente normal. Entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál de los perfiles de injuria hepática que ya vimos corresponde a este caso clínico? Un patrón hepatocelular, colestásico, mixto o infiltrativo. Entonces, ¿para qué votemos? Más o menos bien. El 58% dijo que era un patrón mixto. Esto es un patrón mixto porque hay elevación de las transaminasas, pero también hay elevación de fosfatasa y gamma. Tiene elevación de la bilirrubina, o sea que nos da por todos los lados para un patrón mixto. De qué predomina es muy difícil saber, y me diría más que es un poquito más colestásico, pues porque no es más marcada la elevación de fosfatasa y gamma, pero sigue siendo un patrón mixto. En esta paciente, con todos los estudios que se le realizan, se le hace un diagnóstico de una hepatitis autoinmune, y lo más bonito es que cuando se le hace la imagen en el abdomen, la resonancia, encontramos cambios de una colangitis esclerosante primaria, porque tenía estenosis y alteración a rozamiento de la vía biliar intrahepática. Y el cuarto caso, ya para acabar, una mujer de 42 años, esto es un poquito más difícil, 2 años de dolor y edema en la rodilla derecha, sin mejoría con los analgésicos, sin otros síntomas, sino que la hospitalizan para revisarle qué tenía en la rodilla y empiezan a mirar, y desde hace 3 años venía con la alteración de las pruebas de función hepática y nunca la había visto nadie. Por esto. Llamativamente es una paciente lúpica que ha recibido múltiples tratamientos inmunosupresores, ha estado con biológicos, con sales de oro, con metrotexate, con prednisona, en fin, con muchos tratamientos inmunosupresores. Tiene hipotiroidismo, tiene epilepsia, viene consumiendo fenobarbital, levotiroxina, prednisona. Al examen físico, unas escleras ictéricas, que nadie antes, ni los reumatólogos, ni nadie que la había visto, había referido esto, una hepatomegalia de 3 centímetros, sin dolor a la palpación, pero con una ecografía de abdomen que era completamente normal. El perfil hepático tenía una AST de 60, una ALT de 100, una fosfatasa en 270, una gamma en 576, una bilirrubina total de 0.6, directa de 0.35, INR normal, albúmina normal y un hemograma completamente normal. Entonces vamos a la última pregunta. Para ustedes, ¿cuál es el perfil de injuria hepática que tiene esta paciente? Si quieren, voten. Un patrón infiltrativo, exactamente. Acuérdense que les dije cuando les hablé de infiltrativo, que la característica que tenía era que las bilirrubinas eran normales. A esta paciente se llevó a una biopsia hepática y que se encontró que el patrón infiltrativo era porque tenía una tuberculosis miliar. Claro, paciente lúpica, inmunosuprimida, ha recibido muchos biológicos, sin mayor sintomatología por eso mismo, por ser inmunosuprimida, y con una alteración ahí más o menos del perfil hepático, pero tenía el hígado lleno de tuberculosis. Bueno, no, esto era todo. La idea es como que se aprendan a distinguir un poquito los patrones de injuria para poder enfocar los pacientes según las alteraciones que encontramos en el perfil hepático. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.